Pues qué palabra nos ha dado Dios, ¿verdad? Este día y ayer también. Algo que nos sorprende mucho a mi esposo y a mí, desde que Dios nos permite hacer estos eventos, es cómo Dios ha hablado siempre. Damos el tema, Dios nos regala el tema del Congreso, y cada predicador y cada conferencia siempre está bien ligada una con otra, ¿no? Y a veces pareciera que se habla de lo mismo, pero Dios siempre habla de una forma, de otra forma, en un aspecto, en otro, y al final concluimos en que es un curso intensivo para nosotros, ¿verdad? Dios quiere recalcar lo que espera de nosotros, y gracias a Dios por su palabra. Pero desgraciadamente no vemos esto en todos los lugares a donde Dios nos toca ir. En la actualidad hoy se ven todo tipo de cosas en los eventos cristianos para jóvenes, y yo creo que no me dejarán mentir. En el transcurso de esta conferencia se van a dar cuenta. Se ve todo tipo de cosas y no todas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero algo de lo que estamos convencidos en este ministerio, en esta iglesia, es que lo único que nos va a dar el fundamento en nuestra vida es la palabra de Dios. Es lo que el hombre necesita para permanecer firme. Y nosotros creemos que nuestra responsabilidad es insistirle a los jóvenes para que estudien la palabra, y sobre todo para que adquieran el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Porque nos podemos saber 1000 versículos, podemos saber lo que dice la Biblia, pero si no la hemos comprendido, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo la debemos de vivir, pues va a ser como un poema que uno lee, pero no tiene ningún significado para nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta con mucha tristeza cómo en muchos lugares recurren a todo tipo de entretenimiento, recurren a todo tipo de estrategias para atraer a los jóvenes, pero jamás se les ha dado un fundamento de la sana doctrina. Los jóvenes van detrás del ministro, van detrás de la banda más popular, la que toca las canciones de moda, las canciones más padriuris, las que más nos gustan, la del ritmo fulano de tal que tanto atrae. Van también tras el motivador más carismático, aquel que dice las palabras y las frases de impacto más impresionantes. Pero en el tiempo de la prueba, como hemos visto a lo largo de estas conferencias, muchos jóvenes se desvían, muchos jóvenes ya no se encaminan en el camino de Dios porque su fundamento no estaba en la roca. ¿Quién es la roca? Jesús es nuestra roca, y eso es algo que de verdad nos preocupa mucho. En mi propia experiencia, desde que yo era una adolescente, o sea, hace 4 años, porque tengo 18, siempre pues asistíamos a los eventos de jóvenes y para adolescentes, y que había un evento en tal lugar, ahí vamos todos, porque siempre estás con esa hambre, ¿verdad?, de qué es lo que Dios va a hacer, y en parte para hacer amigos, en parte para ver qué es lo nuevo, en parte para ver que Dios te habla, y ahí vamos todos, ¿no? Y siempre se nos aseguraba: ustedes son la generación de impacto para este mundo. ¿Cuántos han oído eso? Esta generación va a impactar el mundo, y esta generación va a ser huella en el país, va a ser huella en el mundo entero, y te lo declaran, te lo establecen, te lo atan con todo lo que se encuentren. Y entonces ahí vamos los jóvenes todos emocionados, y salíamos con unas expectativas. Sí, ay, pues algo va a suceder, Dios me dijo, ¿verdad? Dios nos dijo que éramos la generación de impacto para este mundo. Salimos con objetivos muy vagos acerca de lo que realmente Dios quería para nosotros. Pero eso no era en aquel tiempo, se sigue dando hoy en día. Con las emociones al tope, todos emocionados, y sí, y yo creo que se levantaban todos los jóvenes a orar a las 5 de la mañana saliendo del evento, ¿verdad? Y leyendo la Biblia todos los días. Pero pasa el tiempo, y pues sí, Dios me dijo, y Dios tiene un propósito para mí. Pasa una semana, y pues Dios tiene un propósito. Pasa el mes y el propósito. Y pasan 2, medio año, y pues yo me acuerdo que algo me habían enseñado, pero no me acuerdo qué era. Y se olvida y se esfuma, porque todo es espuma muchas veces. Algunos jóvenes de esos que atiborran los eventos cristianos de jóvenes
no regresan más a la iglesia, ni a los caminos de Dios. Esto que se enseña, que no está fundado en la palabra de Dios, que no tiene consistencia, nunca nos va a llevar a una verdadera madurez de carácter. Porque nunca se nos han enseñado, se nos enseñaban ese tipo de eventos, los principios bíblicos y los rudimentos de la palabra que todo cristiano debe saber. Nada más te inflan con levadura, te inflan con espuma y sales bien padre, todo estuvo bien padre, conocí mucha gente, qué emoción. Y me acuerdo en algún campamento que los jóvenes decían, hoy es el último día y no me quiero regresar, porque voy a regresar a la triste realidad de mi vida. Y era una realidad. Nos daba tristeza oír que eso decían algunos amigos. Pero ¿por qué? Porque esa sensación de pérdida se va a acabar y voy a perder algo. Porque no tenían en claro con qué era lo que se iban, qué tenían en las manos para llevarse a su casa, ¿verdad? Porque todo era emoción, todo era padre, estás con cristianos, todos, como decía Chuy Olivares, traen la aureola aquí en la cabeza, todos se portan bien. Pero vas a casa y la triste realidad. ¿Por qué? Porque esa sensación de pérdida, porque no hay un fundamento, porque no sabes cuál es la herramienta que se te entregó para trabajar en tu vida, pero eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, darte esas herramientas, ¿verdad? La palabra de Dios también es vital para el cristiano. Es vital tanto para el adulto y es vital para el joven, porque muchas veces se piensa, pues sí, al adulto se le dan sus estudios bíblicos, venimos a las clases dominicales, etcétera. Al joven no, el joven necesita, pues, divertirse. El joven necesita música padre, que lo anime. El joven necesita otras cosas. El joven necesita comida chatarra espiritual, ¿no? Pues sí, el domingo venimos a la reunión y ahí les damos su palabra que a todos en general se les da, pero en la reunión de jóvenes les damos su gansito con su Pepsi. Le damos sus papitas para que ahí le haga como que come, pero están jóvenes, no importa. Ellos no, eso es lo que necesitan ahorita. ¿Realmente eso es lo que creemos? La palabra de Dios es vital para todo cristiano. Y es el único verdadero alimento para el alma, lo único que nos va a dar crecimiento, lo único que nos va a hacer crecer a la medida que Dios quiere que crezcamos. Cuando un joven se alimenta de comida chatarra, ¿cuál va a ser su resultado? Un joven desnutrido espiritualmente, ¿verdad? Pero peor aún, un joven que ha crecido deforme, o un joven que tiene una muerte espiritual. Eso es lo más devastador. Cuando vemos todo esto que se enseña hoy en día en estos eventos, ¿cuáles son el resultado de todas estas cosas? Son jóvenes que persiguen objetivos que no son reales. ¿Y cuáles son, por ejemplo, estos objetivos? Una carrera profesional prominente. Si es que yo tengo que ser el mejor de mi ciudad, en mi ramo, ¿no? Yo estudié tal cosa y mi objetivo más grande es alcanzar a ser el número 1 o alcanzar a tener ese empleo que yo tanto quiero y que tan bien remunerado está o que me va a dar estatus. Otro objetivo erróneo es perseguir la fama, que me conozcan, que me reconozcan, que reconozcan lo que hago, que reconozcan mi ministerio, que reconozcan que yo soy bueno para cantar, para tal, etcétera. 1000 ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es otro objetivo? Grabar un disco. Yo me acuerdo cuando estaba chica y hablaban mucho sobre los sueños que debes de tener. Y esto se ha repetido a lo largo de estas conferencias, hemos hablado de esto. Tú tienes que soñar alto, ¿verdad? Y entonces tú eres músico, ¿y cuál es tu objetivo? Grabar un disco. Y hasta palabra nos daban, tú vas a grabar discos y vas a ser muy famoso. Ay, Señor, me vas a usar. Y estamos con ese objetivo de grabar un disco porque eso es la manera en que Dios me va a usar. También viajar mucho, porque te llevaré a las naciones. Y todos los 500 jóvenes que habían en el evento, todos están pensando que van a viajar a las naciones. Todos ya llegan a su casa y hacen las maletas porque Dios me dijo que me va a mandar a las naciones. Y así sales pensando, ¿verdad? O conseguir un buen empleo, o bueno, 1000 ejemplos puede
pueden ocurrírsenos. El resultado de todo esto son jóvenes inmaduros, con un carácter que no está sometido a Dios porque no se les enseñó qué cosas son en las que tienen que poner orden. Hombres y mujeres que van tras sus propias pasiones en el nombre de Dios, pero que no tienen orden. Yo soy ejemplo de todas esas cosas que se nos enseñaba en muchos lugares. Y de veras les digo, grabar un disco no es el cumplimiento de todas las promesas que supuestamente Dios te da. Grabas el disco, se vende mucho o no se vende nada y nomás lo tiene tu abuelita, tu mamá y tu vecino y los va a estar regalando, entonces en vez de venderlo mejor ya pagas toma, te doy 100 pesos, agárralo, llévatelo. ¿Y qué? O sea, se vende mucho, se vende poco, ¿qué diferencia hizo en tu carácter? ¿Te hizo mejor cristiano? El que reconozcan tu ministerio y que digan qué ungida está esta mujer o este joven, o wow, qué impresionante cómo Dios lo usa. ¿Y eso qué? ¿Te hace ser mejor para el Señor? Al contrario, puede ser que eso sea más dañino porque lo que hay en nuestro corazón, las motivaciones, como nos hablaba el pastor, nos están ahí haciendo mella, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a atraer jóvenes por medio de estrategias. Vamos a ver Apocalipsis 22. Versículo 17. ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de esto? Y este mensaje es para ti joven que estás aquí, para ti joven que estás oyendo, pero este mensaje también es para ti, líder de jóvenes, que estás aquí o que estás oyendo también. Apocalipsis 22, 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ¿qué dice? Ven. Y el que tiene sed, ¿qué dice? Venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ministros o como líderes de jóvenes? ¿Recurrir a estrategias infinitas para atraer jóvenes? ¿Qué dice este versículo? El que tiene sed y el que quiera, tome, ¿verdad? Joven, esta pregunta te lanzo a ti. ¿Qué es lo que tu alma anhela? ¿En dónde tienes tus deseos o tus anhelos? ¿Tienes sed de oír a la mejor banda cristiana que hay? Pues ve a un concierto, mejor. ¿Tienes sed de que te motiven? Pues ve a cursos de superación personal, al cabo hay muchos. ¿Tienes sed de conocer gente? Pues únete a un club social. Pero no te diría una red social porque esas amistades son muy superficiales, ¿verdad? Hay que ver si realmente se conocen. ¿Tienes sed de que alguien te escuche y te comprenda? Pues ve al psicólogo. Busca en la sección amarilla, psicólogo, ve. ¿Tienes hambre y sed de Dios y de su palabra? Ven a la iglesia, porque a la iglesia se viene a eso. A la iglesia se vienen a oír los principios bíblicos, los principios de vida que Dios nos quiere dar. Esta es una iglesia y nosotros somos ministros y este es un ministerio. Y aquí se predica la palabra de Dios y a eso venimos todos. Un grupo de jóvenes cristianos no debe ser un club social, ni un lugar en donde se asiste para conocer gente. Ese es un plus que te da, ¿verdad? Dice que somos benditos por convivir unos con otros en armonía. Ese es un bono que Dios nos da. Venimos a tener comunión con Él, Dios nos enseña y de paso convivimos con otros y conocemos amigos y hermanos y hacemos nuestras amistades aquí. Pero no venimos a eso, venimos a escuchar la palabra de Dios. Tampoco en este lugar se va a entretener a los jóvenes para quitarles las ganas de estar afuera, dándoles alternativas para que se queden adentro. Pues mira, mejor les pasamos la de Chicken Little en la pantalla y pues que se vengan ahí a estar, pues es sano, ¿qué importa? Pues, pero es una iglesia. Aquí venimos a enseñar, aquí venimos a dar principios, aquí venimos a edificar. Si no, mejor vete afuera y haz otras cosas. Pero en un ministerio de jóvenes, la regla y lo que Dios nos demanda es enseñar la palabra de Dios. Ahora, el equilibrio aquí, ¿dónde viene? Los pastores y líderes somos los responsables de enseñar la sana doctrina,
Pero el joven mismo, o sea, tú que estás ahí sentado, eres el responsable de tu propio crecimiento espiritual. ¿Cómo vas a crecer? Pues alimentándote de lo que debes alimentarte, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la sana doctrina, pero una sana doctrina que es impartida por el ministerio, según Efesios 4:11. Vamos a leerlo, Efesios 4:11. La palabra de Dios debe ser impartida por la gente que Dios ordenó para ser impartida. ¿Por qué? Porque Dios trae esa revelación. Somos gente que nos dedicamos a estudiar la palabra para darle una correcta interpretación y enseñarla así a los jóvenes. Muchas veces se oye ministros que se paran a hablar 2 horas o 1 hora o lo que sea, un versículo leen en todo el sermón, entre comillas, pero el versículo no tiene nada que ver con lo que están hablando, porque ellos están hablando sabiduría humana y acomodan el versículo lo que ellos quieren decir para distorsionarlo. Eso no es estar hablando la sana doctrina. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A esto es lo que nos estamos refiriendo. Estas artimañas son las doctrinas carnales que no vienen ni provienen de la palabra de Dios. El versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo nuestra cabeza, Cristo nuestra roca, ¿verdad? La única manera en que el joven va a madurar en su carácter y en su entendimiento es según la voluntad de Dios por medio de su palabra. Atesora esto, porque es muy importante. Si tú lo aprendes ahorita, vas a ver los frutos, los resultados inmediatamente, porque vas a empezar a aplicar lo que Dios quiere de tu vida como debe ser y no estar persiguiendo falsos objetivos que Dios nunca nos llamó a perseguir realmente. Vamos a ver nuestro versículo base de este evento, que es Lucas 6, versículo 47. Que ojalá que ya nos lo estemos aprendiendo de memoria, porque vaya que lo hemos leído bastante, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la primera condición que Dios nos enseña? El que oye su palabra, ¿verdad? Y después, el que la hace. Vamos a ver Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Ya lo tienen? ¿Ya casi? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Está muy interesante este ejemplo que pone. Dice, aquel que se mira en un espejo, pero después se olvida de cómo es. ¿No les ha pasado que van en una calle y pasan por un espejo que no saben que está ahí? O bueno, que no les ha pasado a ustedes, que le haya pasado a cualquiera. Va caminando y luego de repente ve y dice, ay, qué guapo muchacho, soy yo. Ay, es que se me olvida cómo soy. O al contrario, vas y luego, ay, qué feos zapatos, son los míos. No me acordaba que me los había puesto, se me olvidó cómo era.
y me vi pensando que era otra persona y vi como si fuera alguien diferente porque se me olvidó cómo soy. Así nos pasa con la palabra. Oímos, Dios te da la instrucción y la escuchas, pero te vas y ya se te olvidó qué es lo que te habían dicho. Ahí está el ejemplo tan claro. El que oye mis palabras y el que las hace. Dice en el versículo 25, al final dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Alguien bienaventurado es alguien que es supremamente bendecido, alguien afortunado, según el significado del original. Alguien bien librado, alguien dichoso, alguien glorioso. Entonces podemos deducir que aquel que obedece la palabra de Dios y alinea su vida a los mandamientos que Dios nos da, toma decisiones de acuerdo a lo que Dios establece y entonces cosecha los frutos de esas decisiones, ¿verdad? Y su alma es bienaventurada. Esto es lo que nos enseña Proverbios 1, versículo 1. Este pasaje nos enseña todas las riquezas, vamos a verlo, las riquezas que Dios nos da por medio de su palabra. Proverbios 1, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, pero ¿qué está hablando de los proverbios? Estos proverbios sirven para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. ¿Qué es lo que nos está dando Dios aquí? La enseñanza. Todo esto Dios te va a hacer entender y tú, ay, ¿de verdad? No sabía. No sabía que el consejo de Dios me va a dar prudencia, me va a dar equidad, me va a hacer adquirir inteligencia, pero no inteligencia en las cosas naturales o las cosas mundanas. Inteligencia para conducir tu vida según la voluntad de Dios. Esto es bien importante y es valiosísimo. Hay muchos que desprecian el tener entendimiento de la palabra y lo consideran bien aburrido y dicen, pues sí voy a ir al Congreso, pero la verdad voy porque van todos mis amigos y porque a ver a quién conozco por allá, ¿verdad? Y pues sí, la palabra, pues ya estoy ahí, la escucho como sea. Esto es despreciar, esto no es entender todas las riquezas que Dios tiene escondidas en su palabra. Muchos dicen, pues mira, mientras conserve mi salvación, mientras no la pierda, yo ya sé que soy salvo, que vengan y digan lo que sea, no necesito aprender más. Cuando Dios me llame, me voy a ir al cielo. Pero Dios nos enseña que tenemos que ser edificados y crecer en carácter y en madurez. Es importante conocer la palabra de Dios. Hay quienes también les atraen más los sermones motivacionales, donde les llenan la cabeza de frases de impacto y te dicen unas cosas que dicen, wow, qué sabiduría, y todos apuntando. Pero son vanas y huecas porque no tienen fundamento bíblico. O también vienen gente que les llegan a las emociones porque les enseñan principios seculares, como lo que ya les hemos dicho. Traza objetivos, establece tu meta, no la pierdas de vista. Y hubo quien dijo, le preguntaron, ¿y cómo llegaste a ser este ministro tan exitoso? Y dice, pues yo me puse en mente una frase. Y la frase era fulana de tal, ¿no? Y en esa frase yo basé toda mi vida. Pero no tenía nada que ver, no dijo ni un versículo, no dijo nada de Dios. Era una frase que él en su humanidad descubrió y dice que tras esa frase y esa visión encaminó el resto de su vida y llegó a ser ese ministro exitosísimo que vende tanto y que gana tanto dinero a costas de la gente, ¿verdad? Eso es lo que te enseñan. Pon visión, trázate metas, encamina tu vida y la Biblia y lo que Dios quiere, pues ahí está, guardado en el cajón, ¿verdad?
También se nos dice, tienes mucho potencial. ¿Cuántos han oído esto? Tú tienes potencial y Dios quiere explotar tu potencial. ¿Saben cuál es el verdadero potencial que tenemos? Para pecar. Eso es lo único que tenemos. Desde que nacemos y está el niño chiquito, hay que enseñarle a hacer lo bueno, porque lo malo le sale re bien. Lo malo, aprende a hacer berrinche solito. Nadie le dice, mira, cuando tengas hambre y no te hagan caso, llora y ponte rojo así. No, el niño solito lo descubrió por arte de magia. Al niño de 1 año le quitas el juguete y dice, no, mío. Nadie le enseñó. Pero le tienes que enseñar, comparte, presta tus juguetes, di gracias, di por favor, di esto, haz lo otro, limpia tu cuarto, haz tu cama. Hay que enseñarle a hacer lo bueno porque lo malo nos sale muy bien. Entonces el potencial que tenemos es para hacer lo malo. Ese es nuestro verdadero potencial. Pero lo que tenemos que ir alimentando es lo que Dios quiere de nosotros y que exige el de nosotros. Jamás se nos habla en estos eventos de la actualidad acerca de morir a nosotros mismos, de cargar la cruz, de seguir a Jesús y de que para seguirlo hay un precio que pagar. Esto no es agradable, ¿no? Pues sí, no es chido, no me gusta tanto. A mí que me hablen de que tengo potencial, que me hablen que soy la onda, que me hablen que Dios dejó todo por mí porque soy la última Coca-Cola del desierto, eso sí me gusta. Pero que me digan que soy pecador, no. Hace un tiempo mi esposo compartió con algunos una frase. Dice, el éxito de un cristiano no consiste en cuántos sueños ha podido lograr, sino a cuántos de ellos ha podido morir. Y a mí se me quedó muy grabada. Y hemos tenido en nuestras reuniones de jóvenes una serie de enseñanzas acerca de todo esto, y los jóvenes con los cuales trabajamos están bien aprendidos en esto. Ya saben y conocen los principios. Y entendieron la frase perfecto, ¿verdad? Y muchos comentaban, sí, tienes razón, porque Dios nos enseña a morir y que los logros terrenales no significan nada, y Dios me ha pedido a mí cosas y yo se las he entregado. Y estaban otros amigos que no habían seguido las enseñanzas que nosotros habíamos dado y empezaron, no estoy de acuerdo. Si tenemos que morir a todos los sueños, entonces tengo que morir al sueño de estar con Él por siempre. Pues no estamos refiriéndonos a eso, estamos refiriéndonos a sueños carnales, todo lo que Chuy, el pastor, nos enseñó hoy en la mañana, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere que yo muera todos mis logros, ya no voy a estudiar, porque Dios me abrió la puerta para estudiar mucho, para trabajar mucho, para hacer... No, es que no es ese desbalance. Estamos hablando de cuando estos sueños son tu prioridad, y de cuando estas motivaciones para alcanzarlos son erróneas. No estamos queriendo formar cristianos que se sienten en su hamaca y se rasquen la panza todo el día, para que les caiga el alimento y les caiga todo en la mano. Estamos hablando de jóvenes que necesitamos que se esfuercen, que tienen que ser diligentes, pero que su prioridad sea Cristo y no las cosas terrenales. Eso es lo que estamos tratando. Estos principios no te los enseñan, pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarlos. ¿Cómo creen que se sostiene un ministerio? Pues por los ingresos económicos de la gente. Si tú no estudias, no trabajas, no te superas, ¿cómo va a caminar la obra también? Hay que pensar en sentido práctico. ¿Cómo creen que se hicieron estas camisetas que estamos vendiendo afuera? ¿Cómo creen que se hicieron esas mantas ahí que son carísimas? Que se compró lo de la tiendita con los recursos de los jóvenes de la reunión que vienen los domingos, que muchos Dios los ha bendecido, han sido diligentes, estudiaron, trabajaron, algunos con empleos muy bien remunerados, y ellos dan de lo que tienen, de sus recursos, de su tiempo, también de su dinero, y siembran en la obra. Entonces el equilibrio aquí está, ¿verdad? Nada de lo terrenal tiene que tener un lugar en tu corazón, pero tampoco debemos ser negligentes. Una amiga un día compartió una frase que escuchó en otro lugar y me dijo así: yo no fui creado para sacar ese campeón que llevo dentro, sino para hacer morir a ese desgraciado de mí que lo único que quiere es ser enemigo de Dios. Qué paradoja, ¿verdad? Qué diferencia tan grande. Pero la otra frase se oye muy padre. La otra, te llega el ego. Sí, quiero sacar el campeón.
¿Cuál campeón? ¿Cuál? Si todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida es estar luchando con la carne que se quiere oponer a los principios de Dios. Venimos a Cristo y sabemos que Dios nos da una eternidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero tenemos que renovarnos. Tenemos que quitar lo que no sirve y poner lo que sí, lo que tiene vida, que es su palabra, dentro de nosotros. Dios no quiere tampoco que cristianicemos nuestra carne. ¿Qué quiere que hagamos con ella? Que la hagamos morir. Fíjense, Dios no quiere que cristianicemos nuestra carne. Por ejemplo, yo tengo sed de fama, quiero que todos me conozcan, pero como lo voy a usar para el Señor, pues ahí se santifica, ¿verdad? Yo, pues me van a conocer porque sirvo a Dios, porque compongo cantos bonitos, o porque doy mensajes muy impresionantes, o porque soy un misionero muy exitoso, y pues sí que me conozcan, pero como es para el Señor, pues ya soy santo. Sigue siendo tu carne, y sigue siendo tu motivación carnal y diabólica y humana, y tiene que morir. Hoy se ven todo tipo de espectáculos en estos eventos juveniles. Se oyen discursos acerca de cómo hacer precisamente esto, cristianizar la carne. No lo dicen con estas palabras, pero en la práctica eso es lo que sucede. Se habla de cristianizar ritmos musicales, ¿verdad? Se habla de cristianizar el baile. Se habla de cristianizar la psicología. Alguien usó el término restaurar las artes para el Señor, y yo me pregunto, ¿a qué horas en la Biblia Dios nos llama a eso? Las artes simplemente, si las usamos para darle gloria a Él, son una forma en que nos expresamos para Él. No es que sea pecado entonces tocar un piano o poner una danza o algo, pero son medios por el cual nos expresamos para Él. Pero no hay que perder el objetivo principal del cristiano, que es ¿cuál? Fundar su vida en la roca, que es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Estos principios no se escuchan comúnmente. Se tienden a hablar mensajes que motiven, que no los incomoden mucho para que no se quieran ir afuera. Porque si le hablas feíto aquí, les enseñas cosas que no les gustan oír, se van a terminar yendo. Y las iglesias no quieren eso. Quieren ganar jóvenes aunque estén todos hechos un desastre, pero que esté lleno el grupo, ¿verdad? Pero solo aquel que conoce la palabra de Dios va a diferenciar cuál es la doctrina sana y cuál es la falsa. Solo aquel que ha sido adiestrado en los principios. ¿Cuántos quieren tener ese discernimiento? ¿Cuántos quieren no dejarse llevar por las falsas doctrinas? Tenemos que ser adiestrados. Por eso es importante que en la iglesia, el uso exclusivo de la iglesia es capacitar y perfeccionar a los jóvenes y a la gente en la palabra de Dios. La sola palabra de Dios debe ser suficiente para causar una expectativa dentro de nosotros. Y eso lo comprobamos el año pasado, desde que más bien que hemos estado haciendo estos congresos. Ponemos el título del evento, nos ponemos a orar, Dios nos dice que Dios quiere hablar y vemos la respuesta. Ya no hay invitados famosos para venir a predicar, ya no traemos bandas que cobran no sé cuánto dinero para que atraigan a los jóvenes, pero hay una expectativa, o debiera haberla, ¿verdad? En los jóvenes, ¿qué va a hablar Dios? No preguntan, ¿y quién van a invitar? ¿Y no va a venir fulano de tal? Dicen, ¿qué van a hablar? El tema es esto, gloria a Dios, qué emoción, yo quiero saber lo que Dios tiene para mí. Ese es un enfoque correcto. Ese es un hambre que los jóvenes deben tener y despertar en ustedes mismos. Apreciar la palabra de Dios por lo que ella tiene en sí misma, que es transformar nuestra vida si la ponemos en práctica. Por eso es importante entonces que enseñemos la palabra de Dios. Debemos anhelarla como tesoro, ¿verdad? Efesios 4:17. En este versículo se nos está enseñando lo que la falsa enseñanza provoca en los que no andan rectamente delante de Dios. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, o sea, de su carne, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la en la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, en el versículo 18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la palabra de Dios. En tinieblas viven sin saber qué es lo correcto y qué no, qué es lo sano y qué es lo que no, qué viene de Dios y qué no, porque no les ha resplandecido la luz. No han dejado que Dios instruya su vida, ¿verdad? Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, transformaos. ¿Quién nos va a transformar? ¿Una varita mágica? Nos va a transformar la palabra de Dios, pero solo si la aplicamos en nuestra vida, ¿verdad? Dice que comprobéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo una mente renovada por la palabra de Dios va a saber distinguir cuál es la voluntad de Dios. Si tú dices, yo no sé, me confundo muy fácil, y a veces tengo que estar preguntando siempre, ay, ¿será de Dios? ¿Será de Dios esto? ¿Haré tal cosa? No sé. Pues no has desarrollado tu discernimiento, porque no estás siendo alimentado por la palabra de Dios. Si tú te instruyes, si tú vives la palabra de Dios, vas a ir aprendiendo de este discernimiento que Dios quiere que tengas. Si el joven, te quiero lanzar una pregunta primero. ¿En qué estás tú fundamentando tu vida? A lo largo de estas conferencias, yo creo que ya tienes una idea de qué te falta, qué has hecho hasta ahora, ¿verdad? En los momentos difíciles, de prueba, de dificultad, de tentaciones, lo único que nos va a sostener es la palabra de Dios hecha vida en nosotros. Si el joven se alimenta de pasar buenos ratos con sus amigos, aunque estos sean cristianos, si es lo único que haces, si tu tiempo lo gastas nada más yéndote a tal lugar, al cine, a comer, a tal, y mis amigos son cristianos, sí, pero ¿eso es lo que estás fundamentando tu vida? Es arena, no es sólido. Si solamente fundas tu vida o te alimentas de mensajes donde te enseñan a perseguir tus objetivos mundanos, carnales o propios, simplemente, si en eso te estás alimentando, o te estás alimentando de música, aunque esta sea cristiana, fíjense por qué les digo esto, porque hay gente que no lee la Biblia, no se toma tiempo para poner un disco de una enseñanza de la palabra, sino que todo el día están oyendo música. Eso es muy bueno, te pone a adorar a Dios, pero no puedes alimentarte nada más de eso. Tienes que ser instruido para llegar al perfeccionamiento que Dios quiere que tú llegues. Por sí sola esta música no es alimento, es necesario conocer los fundamentos bíblicos. Si tú te alimentas de una carrera exitosa, si tú te alimentas de la televisión, si tú te alimentas de perseguir un título universitario o 2 o 3, si te alimentas de las redes sociales, si te alimentas de leer libros, aunque estos sean cristianos, y no te estás alimentando de la palabra de Dios, no vas a tener fuerza suficiente para salir adelante en tu vida, y tu casa no está fundada sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Cuántos jóvenes conocemos que un tiempo asistieron a la iglesia, verdad? ¿Cuántos conocen? Podremos contar, yo creo, muchos que a lo largo de nuestra vida que conocimos al Señor, empezaron con nosotros y ya no están. ¿Por qué? Y muchos estaban fervientes y todo porque no se alimentaron, no fundamentaron su vida en la roca que es Cristo. Alguien dijo por ahí, no sé quién haya escuchado de ustedes,
un ministro que se para y dice un chiste antes de empezar su reunión. Pero no es que esté contando un sermón muy profundo y de pronto ejemplifique algo con una anécdota. No, se para y dice un chiste de que la abuelita, del perrito, de cualquier cosa. Seguramente el chiste de ese ministro le va a dar alimento a su congregación, ¿verdad? Cuando vengan las pruebas se van a acordar del chiste de la abuelita. Ah, pero mi pastor me enseñó. Ese es su fundamento, imagínense. Este lugar debe ser guardado celosamente. Estamos aquí para ministrar la palabra de Dios. En los eventos de jóvenes estos también se ven todo tipo de cosas, excepto la enseñanza profunda. Se ven conciertos, se ven coreografías, se ven luces, se ven videos multimedia, se oyen frases, se oyen palabras, etcétera, etcétera. Y nos prometen, fíjense, que serán la generación que dejará huella en el mundo, lo que les decía. Que Dios te necesita a ti para hacer un cambio. ¿Te necesita a ti? Te pregunto, ¿tú crees que Dios te necesite a ti? ¿Tú crees que Dios no se basta a sí mismo para hacer lo que Él tiene que hacer? Y yo te quiero decir, Dios no llama generaciones, Dios llama individuos. Dios te llama a ti, a que obedezcas, a que tú hagas decisiones concretas en tu vida, dejes las cosas que Dios te pide a ti, son diferentes a las que le pide a Él y a ella. Cada quien tiene que buscar en lo secreto al Señor y alimentarse. Pues no vas a decir, pues Dios me dijo que esta generación va a ser usada por Dios y que yo aquí estoy, que Dios me use. Y tu vida un desastre y no has puesto orden, no te sometes, no obedeces. Dios te está llamando a ti como individuo, no llama a un grupo de personas, llama a individuos. Vicky, la semana pasada tuvimos el Congreso de Mujeres y Vicky dijo un principio muy importante. La base de nuestro cristianismo es la muerte de Jesús. Pero hoy en día no se habla de eso en las iglesias. Hoy en día no se les enseña eso a los jóvenes. En una ocasión fuimos a ministrar mi esposo y yo a una iglesia, no era en esta ciudad. Y cuando llegamos eran gente muy amable, era gente muy amena, nos trataron de muy buena manera, muy lindos todos. Pero antes de empezar la reunión, nos íbamos a dirigir la alabanza y nos dice la pastora, les voy a pedir y hacer unas indicaciones. Aquí pues estamos tratando de manejar la iglesia de forma empresarial, ¿no? Vienen hombres de negocios y gente que tienen sus empresas. Nosotros fue hace varios años y apenas estamos como que tratando de discernir todo esto y tratando de aprender. Dice, así que les voy a pedir que no digan las siguientes palabras, porque queremos mantener ese estatus empresarial. No digan hermano o hermana. No digan aleluya, no digan gloria a Dios, no digan sangre de Cristo y no nos digan pastores y pastor y pastora, somos directores. Y nosotros sí, ajá. Y cuando dirigimos la alabanza lo hicimos como siempre lo hacemos. Pero nos sorprendimos mucho y llegamos a platicarle a nuestro pastor en aquella ocasión. ¿Dios estableció directores? ¿Qué vimos en un capítulo que leímos? Dios estableció pastores, maestros, evangelistas. Dios no dijo directores y directoras de empresas. Dios no llamó tampoco a hombres de negocios, ni a ejecutivos. Dios conformó un ministerio que está especializado en predicar la palabra de Dios y llamarle a las cosas como tienen que ser llamadas, como la Biblia nos enseña. La realidad es que no se les está dando a los jóvenes las herramientas correctas para su vida cristiana. No se enseña cómo dejar de ser carnales. No se les enseña cuál es su lucha verdadera. Nomás te dicen, tú eres soldado de Cristo. ¡Eh! Y vamos a salir y a pelear. ¡Eh! Y se visten de soldados y traen muchos accesorios y los soldados y generación de impacto, ¿verdad? Y es el ejército de Dios y si les preguntas, pues sí, y ¿contra quién luchas? El enemigo, Satanás, sí. Pero ¿saben contra quién? Contra mi enemigo, el que se quiere oponer a la voluntad de Dios todos los días, desde que abrimos los ojos en la mañana. Y que te levantas de mal humor y ya echas ajos y cebollas y te habla tu mamá, hijo, levántate. Ese enemigo. Es que estoy de malas.
Cuando yo me levanto así, amanezco. No me hablen, no, mejor cambia. Mejor alíneate a la palabra de Dios, mejor dar el fruto. Desde que amanece. Entonces estás de malas porque te acaban de despertar, estás de malas porque no has desayunado, estás de malas porque tienes hambre en la tarde, estás de malas porque ya en la tarde ya estás cansado, y estás de malas a las 8 de la noche porque ya te está llegando tu hora de sueño. Entonces todo el día estás de malas. Esa es la carne, que se quiere oponer a hacer la voluntad de Dios. Ese es el enemigo. Esa es la lucha que tenemos real. Lucas 6, versículo 48, nuestro pasaje base. Este pequeño parte del versículo nos enseña cómo fundamentar nuestra vida en Cristo y cómo este fundamento requiere que nosotros paguemos un precio. Dice en la primera parte del versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ya hemos escuchado en estas conferencias acerca de cavar, ¿verdad? Lo que significa, y se nos han dado enfoques. Este ejercicio de cavar implica un trabajo físico, ¿verdad? No dices con el poder de la mente, voy a cavar un hoyo y se cava solo. Alguien tiene que hacerlo. Asimismo, el que Cristo sea nuestro fundamento requiere un esfuerzo. Número 1, de morir a nosotros mismos y hacer que Jesús sea nuestro Señor en todo en nuestra vida. Número 2, cargar la cruz cada día, alinearnos a su palabra para llegar a tener la mente de Cristo. Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, ¿quién decía? Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es la cruz que vamos a cargar? La cruz que ahorita me están cargando muchos en estos días, una cruz física, o como piensan muchos también en las tradiciones de hombres, la cruz que yo cargo es a mi marido. No, la cruz que dicen, yo no digo, no, yo no, mi amor. Dicen, la cruz es mi marido, la cruz es mi mujer, que ya no la aguanto, mi hijo que me da tantos problemas. La cruz que cargo es los sufrimientos, es la enfermedad que Dios me mandó, ¿verdad? ¿Han oído hablar de eso? Esa es mi cruz. Mi cruz es esta prueba tan difícil, es que Dios quiere que cargue mi cruz. Le ofrezco mi sacrificio, le ofrezco mi sufrimiento. ¿De qué cambio hace en ti hacer eso? ¿Qué produce en ti el que cargues con una persona difícil, que la aguantes o que no hace nada? La cruz que nosotros tenemos que cargar es el morir. Vamos a plantearnos una pregunta primero. ¿Para qué es una cruz? La cruz es para hacer morir a alguien que no es digno de vivir. ¿Quién no es digno de vivir? Nosotros. Nuestro yo carnal, aquel que ofende a Dios en lo secreto. Dice que engañoso es el corazón del hombre, dice la Biblia, ¿verdad? Y a veces decimos, pero pues no soy tan malo. Yo me meto a las 10 en mi casa. Pero te metes a las 10, cierras tu puerta de tu cuarto y ¿qué haces en lo secreto? Solo Dios conoce tu situación, pero tenemos que negarnos a nosotros, cargar la cruz de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestras pasiones desordenadas. Nos lo enseña claramente. Este versículo 23 dice que negarse a sí mismo es tomar la cruz cada día. Así es como te vas a negar tú. Colosenses 3:5 nos está hablando de eso también. Colosenses 3:5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que llegar hasta ese conocimiento de Dios, pero no solo de aprendernos los versículos de memoria, sino de comprenderlos, de saber qué es lo que Dios específicamente te está pidiendo a ti, los principios bíblicos de la doctrina. Aquí dice en el versículo 5, dice, haced morir la fornicación, la impureza y las pasiones desordenadas. Yo te quiero decir que las pasiones desordenadas no siempre, no precisamente tienen una connotación sexual, porque decimos pasión, pues algo como de sexo. No, aquella pasión desordenada es aquello que no obedece los lineamientos de Dios, sea la envidia, que nadie la ve pero que está ahí, sea la avaricia, sea la codicia, el egoísmo, la depresión a la que te entregas. No te es fácil entregar tu vida, tu mente, tu corazón a Cristo, pero sí te es fácil entregarte a la depresión y pasas semanas enteras deprimido. Eso es la pasión desordenada. La mentira, el orgullo, es todo aquello que anhelamos que no está en el orden de Dios. Entonces aquí yo creo que entramos más de lo que pensamos, ¿verdad? ¿Cuántos nos podemos identificar? Sí, yo sé que hay algo que no está en orden en mi vida. A veces en lo secreto yo anhelo esto. En lo secreto yo me deprimo mucho, en lo secreto me enojo y no lo exteriorizo, pero siempre estoy molesto. ¿Cuántas cosas podríamos ejemplificar? Esta labor, muchachos, es diaria. Hay que cavar el hoyo, siempre, ¿verdad? Diariamente. Hay que estar cimentando nuestra vida en la roca que es Cristo. No se puede pensar que como morí un poquito ayer, ayer ya me porté un poquito bien, un poquito. Entonces hoy puedo descansar, porque ya ayer hice un trabajito chiquito o muy grande. Ayer ya me porté bien, ayer me sacrifiqué en esto, hoy puedo descansar. No, es diario, todos los días, morir un poco más a nosotros mismos. Cavar, esta palabra, en el diccionario de la lengua española, significa levantar y mover tierra con la azada, es un instrumento, o el azadón. Entonces, para colocar un cimiento es necesario remover la tierra, ¿verdad? Sacarla de su lugar con una herramienta. En nuestra vida cristiana es lo mismo. Para poder cimentar nuestra vida hay que sacar. ¿Qué vamos a sacar? Nuestra voluntad, nuestro ego, nuestros deseos pasionales, nuestros anhelos carnales. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, en nuestra vida no puede existir al mismo tiempo la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. No puedo hacer así como hacerle un campito y Dios le va a hacer hazte para allá y se mete la voluntad de Dios y están conviviendo juntas. No puede, porque se contraponen. No puedes hacer una sin dejar de hacer la otra. Entonces tienes que hacer morir tu voluntad. Para que Jesús sea el cimiento de nuestra vida, debemos de sacar nuestra voluntad con un instrumento que es la palabra de Dios. No pueden haber dos cimientos tampoco. No pueden existir y convivir las dos voluntades en el mismo lugar ni al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra carne siempre va a querer satisfacer nuestros deseos, nuestros deleites. Pero la nueva naturaleza que Dios nos quiere dar dice que nuestra carne debe menguar. En Juan 3:30, no lo busquen, dice, es necesario que Él crezca, ¿pero qué? Que yo mengüe, ¿verdad? Entonces la fórmula matemática es bien simple. Cristo crece directamente proporcional a que yo mengüe. Si yo menguo, Cristo puede crecer. Si yo no menguo, Cristo tampoco puede crecer. Es directamente proporcional.
tenemos que morir, muchachos. Lucas 6:48, vamos con nuestro mismo pasaje. Dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ya les hemos puesto el ejemplo de estos pastores de Carolina del Norte, ¿verdad? Ella es mi hermana y mi cuñado. Y ellos nos platicaban esta experiencia. Y yo, por curiosidad, le preguntaba a mi esposo, ¿cómo es que cimentan las casas allá en Estados Unidos? Y Julio lo está explicando también. No cavan en la tierra. Hacen como una estructura y hacen una base pesada, como de concreto, pero la función es como anclar la casa. Como están hechas de materiales muy ligeros como la madera, una placa de concreto la ancla en la tierra, pero no está enraizada. Esto hace más sorprendente el hecho de que la casa de mi hermana y mi cuñado no haya sido levantada, como aquella película de dibujos animados, ¿verdad? Que el hombre levantó su casa con unos globitos up. Pues es su ficción, pero así de ligeras son. Pasa el tornado y la casa queda en su lugar. ¿Cómo es posible? Si no tiene raíz, no tiene fundamento. Eso es un milagro de Dios. Vienen los ríos, que dice este versículo. ¿Cuáles son los ríos? Es la corriente de este mundo, es la manera de pensar de este mundo, sí, pero individualmente es la concupiscencia, es este mundo de aquí. El mundo, lo carnal, lo terrenal de cada uno, porque dice la Biblia en Santiago 1:14 que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿verdad? Cada quien es atraído y seducido. ¿De qué me sirve a mí que en el mundo estén, por ejemplo, no, que en el mundo digan, la manera de vivir es las drogas, pero pues yo no tengo problemas con las drogas? Pues sí, la manera de pensar del mundo, pero yo tengo otras aquí. Yo estoy batallando con otras aquí, entonces aquí el mundo se está refiriendo a lo que yo traigo adentro de mí, que me está haciendo ponerme a la voluntad de Dios. El mundo, pues, en este versículo, estos ríos que dan contra aquella casa son los argumentos y maneras de pensar propias que cada uno tenemos, que vienen de una mente carnal, y esto lo vemos en 2 Corintios 10:13. Perdón, sí. 2 Corintios 10:3. Dice, porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Nos lo dice en el siguiente versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es nuestra lucha. Para esto somos soldados, hermanos míos. No para vestirnos de soldados y gritar y vamos a hacer que las murallas caigan y vamos a dar vueltas a la ciudad. ¿Pero qué se tiene que caer? ¿Qué murallas estamos combatiendo? Estas, los argumentos, los pensamientos que se contraponen a la voluntad de Dios. En toda nuestra vida van a haber luchas, pero estas luchas se libran aquí en nuestra mente, en nuestra carne. Vienen y golpean nuestra casa, que es nuestra vida espiritual, ¿verdad? Vienen haciéndonos o inclinándonos a renegar de Dios, a retroceder en nuestra vida cristiana, a dejar de asistir a la iglesia, a dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Vienen a querer que le ofendamos a Él, que nos desviemos del camino, que le demos rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas, a nuestros deseos, etcétera, etcétera. Vienen estos vientos, vienen este río impetuoso, pero si nosotros hemos sido cimentados en la roca que es Cristo y en su palabra, nada de esto nos va a poder mover, porque hemos llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento. Lucas 6, pero ahora vamos a ver el versículo 49.
Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros como ministros aquí tenemos la responsabilidad de que los jóvenes oigan la palabra de Dios, que su vida sea edificada o darles las herramientas para que su vida sea edificada. Pero si lo que ellos escuchan de nosotros como ministros no es la palabra de Dios, ¿cómo van a fundamentar su vida? Tienen que escuchar la sana doctrina. Pero aquí está la responsabilidad de ti, joven. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? Una vez que tú has escuchado, que tú has sido expuesto a la palabra, tú mismo eres responsable de actuar conforme a esta palabra. Si no lo obedeces, en el mejor de los casos, vas a ser un cristiano pigmeo, ¿no? Que nunca creció. Un cristiano incapaz de dar los frutos que Dios pide de él. Un cristiano que no es maduro, que está trastabillando siempre por la vida, no sabe cuál es su objetivo, se cae pero se vuelve a levantar, nada más para volverse a caer y a volverse a levantar, y así está, y nunca ves un proceso, un crecimiento real. Pero la consecuencia más triste de no atender a la palabra de Dios es que nuestra carne nos lleve a vivir en una ruina, como dice este versículo 49, una ruina espiritual permanente con frustración y derrota. Y lo más triste, nunca poder llegar a crecer hacia la medida que Dios estableció, que es el carácter de Jesús. Oigamos y hagamos la palabra de Dios. Este es un reto, ¿verdad? Aquí se les ha dado mucha información, pero si ustedes se van a su casa y olvidan, como aquel que olvida su reflejo en el espejo, no va a servir de nada. Les dimos las herramientas para que ustedes puedan cimentar su vida y trabajar en ella. Edifiquemos nuestra vida en Cristo, moramos a nosotros mismos, obedezcamos su palabra, pues la recompensa es grande, nuestra casa estará firme. Vamos a pedir al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a clamar a Él para que nos dé ese discernimiento, nos dé ese entendimiento de su palabra y lo que Él quiere de nosotros. Señor, levanta tus manos, dile, alumbra nuestro entendimiento para crecer a tu medida, para llegar a comprender estos misterios de tu palabra que van a enriquecerme, que me van a hacer de ser un joven simple a ser un joven con cordura, a ser prudente, a actuar en sabiduría, a tomar buenas decisiones, a hacer luz en medio de la oscuridad. Toda esa plenitud que tú me quieres dar, Señor, yo la quiero vivir, pero sé ahora que mi fundamento debe ser tú primeramente, Señor. Gracias por lo que tú has hablado, Señor. Tú eres lo que anhelamos, tú eres lo que necesitamos, tú eres como el aire, Señor. Te necesitamos a ti. Queremos fundar nuestra vida en ti, Señor. ¿A quién iremos si solo tu palabra, Señor, nos da vida eterna? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, dile, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto
gracias, Señor. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias. Pues qué palabra nos ha dado Dios, ¿verdad? Este día y ayer también. Algo que nos sorprende mucho a mi esposo y a mí, desde que Dios nos permite hacer estos eventos, es como Dios ha hablado siempre. Damos el tema, Dios nos regala el tema del Congreso, y cada predicador y cada conferencia siempre está bien ligada una con otra, ¿no? Y a veces pareciera que se habla de lo mismo, pero Dios siempre habla de una forma, de otra forma, en un aspecto, en otro, y al final concluimos en que es un curso intensivo para nosotros, ¿verdad? Dios quiere recalcar lo que espera de nosotros, y gracias a Dios por su palabra. Pero desgraciadamente no vemos esto en todos los lugares a donde Dios nos toca ir. En la actualidad hoy se ven todo tipo de cosas en los eventos cristianos para jóvenes. Y yo creo que no me dejarán mentir. En el transcurso de esta conferencia se van a dar cuenta. Se ve todo tipo de cosas y no todas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero algo de lo que estamos convencidos en este ministerio, en esta iglesia, es que lo único que nos va a dar el fundamento en nuestra vida, entren, y entonces ahí vamos los jóvenes todos emocionados, y salíamos con unas expectativas. Sí, ay, pues algo va a suceder, Dios me dijo, ¿verdad? Dios nos dijo que éramos la generación de impacto para este mundo. Salimos con objetivos muy vagos acerca de lo que realmente Dios quería para nosotros. Pero eso no era en aquel tiempo, se sigue dando hoy en día. Con las emociones al tope, todos emocionados, y sí, y yo creo que se levantaban todos los jóvenes a orar a las 5 de la mañana saliendo del evento, ¿verdad? Y leyendo la Biblia todos los días. Pero pasa el tiempo, y pues sí, Dios me dijo, y Dios tiene un propósito para mí. Pasa una semana, y pues Dios tiene un propósito. Pasa el mes, y el propósito. Y pasan 2, medio año, y pues yo me acuerdo que algo me habían enseñado, pero no me acuerdo qué era. Y se olvida y se esfuma, porque todo es espuma muchas veces. Algunos jóvenes, de esos que atiborran los eventos cristianos de jóvenes, no regresan más a la iglesia, ni a los caminos de Dios. Esto que se enseña, que no está fundado en la palabra de Dios, que no tiene consistencia, nunca nos va a llevar a una verdadera madurez de carácter. Porque nunca se nos han enseñado, se nos enseñaban ese tipo de eventos, los principios bíblicos y los rudimentos de la palabra que todo cristiano debe saber. Nada más te inflan con levadura, te inflan con espuma y sales bien padre, todo estuvo bien padre, conocí mucha gente, qué emoción. Y me acuerdo en algún campamento que los jóvenes decían, hoy es el último día y no me quiero regresar, porque voy a regresar a la triste realidad de mi vida. Y era una realidad. Nos daba tristeza oír que eso decían algunos amigos. Pero ¿por qué? Porque esa sensación de pérdida se va a acabar y voy a perder algo. Porque no tenían en claro con qué era lo que se iban, qué tenían en las manos para llevarse a su casa, ¿verdad? Porque todo era emoción, todo era padre, estás con cristianos, todos, como decía Chuy Olivares, traen la aureola aquí en la cabeza, todos se portan bien. Pero vas a casa y la triste realidad. ¿Por qué? Porque esa sensación de pérdida, porque no hay un fundamento, porque no sabes cuál es la herramienta que se te entregó para trabajar en tu vida. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, darte esas herramientas, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es lo que el hombre necesita para permanecer firme. Y nosotros creemos que nuestra responsabilidad es insistirle a los jóvenes para que estudien la palabra y sobre todo para que adquieran el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Porque nos podemos saber 1000 versículos, podemos saber lo que dice la Biblia, pero si no la hemos comprendido, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo la debemos de vivir, pues va a ser como un poema que uno lee, pero no tiene ningún significado para nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta con mucha tristeza cómo en muchos lugares recurren a todo tipo de entretenimiento, recurren a todo tipo de estrategias para atraer a los jóvenes,
pero jamás se les ha dado un fundamento de la sana doctrina. Los jóvenes van detrás del ministro, van detrás de la banda más popular, la que toca las canciones de moda, las canciones más padriuris, las que más nos gustan, la del ritmo fulano de tal, que tanto atrae. Van también tras el motivador más carismático, aquel que dice las palabras y las frases de impacto más impresionantes. Pero en el tiempo de la prueba, como hemos visto a lo largo de estas conferencias, muchos jóvenes se desvían, muchos jóvenes ya no se encaminan en el camino de Dios porque su fundamento no estaba en la roca. ¿Quién es la roca? Jesús es nuestra roca. Y eso es algo que de verdad nos preocupa mucho. En mi propia experiencia desde que yo era una adolescente, o sea, hace 4 años porque tengo 18, siempre pues asistíamos a los eventos de jóvenes y para adolescentes y que había un evento en tal lugar, vamos todos, porque siempre estás con esa hambre, ¿verdad?, de qué es lo que Dios va a hacer y en parte para hacer amigos, en parte para ver qué es lo nuevo, en parte para ver que Dios te habla y ahí vamos todos, ¿no? Y siempre se nos aseguraba, ustedes son la generación de impacto para este mundo. ¿Cuántos han oído eso? Esta generación va a impactar el mundo y esta generación va a ser huella en el país, va a ser huella en el mundo entero y te lo declaran, te lo establecen, te lo atan con todo lo que se encuentra.